Voy a hablar sobre la entrevista psiquiátrica. La entrevista psiquiátrica es el primer método a utilizar para entrar en contacto con el paciente, para establecer un vínculo adecuado y poder preguntarle. Cabe resaltar que el paciente debe dirigirse hacia nuestros consultorios con un acompañante, porque en algunos casos las preguntas a las cuales nosotros hacemos, él para responder, nosotros tenemos que corroborar esa información que él nos da con el familiar o con el acompañante. La entrevista psiquiátrica tiene como objetivo también conocer los signos y síntomas de esa persona para poder establecer un diagnóstico. Tenemos que obtener la información necesaria de ese paciente, la enfermedad actual, el motivo de consulta. También nosotros por medio de la entrevista psiquiátrica podemos realizar la aplicación de psicoterapia y establecer qué psicofármaco puede ser adecuado para esta persona. A continuación, yo elaboré unos puntos claves en esta entrevista. Por ejemplo, el primero, nosotros como el personal sanitario que vamos a atender a ese paciente y que él viene con su acompañante, cuando le realicemos una pregunta debemos de estar atentos a lo que él nos dice, a la respuesta de él. Tenemos que escuchar, tenemos que observar cada característica de ese paciente con la voz, con sus movimientos y sus gesticulaciones o muecas que haga. Eso es muy importante, por eso tenemos que tener la visión, el sentido observatorio fijamente en él. Tenemos que dejarlo que hable libremente, pero hay algunas situaciones en las cuales él no puede excederse de hablar y por lo tanto nosotros tenemos que tomar el atrevimiento de cortar la conversación. Esas situaciones son acá, en el punto 2, uno de los más específicos. Cuando llega un paciente y nosotros le preguntamos cuál es su motivo de consulta, doña Julia. La doña Julia me dice, lo que pasa es que yo ayer estaba tomando, yo ayer estaba en un bar. De un momento a otro me dormí y cuando me levanté tenía 3 tipos encima de mí, me estaban violando. Yo, agresiva, comencé a agredirlos y ellos me pegaban. Cuando ella comienza a llorar y a exponer su posición de manera agresiva y va tomando un grado de agresividad y ansiedad y depresión, nosotros inmediatamente cortamos esa conversación para evitar problemas mayores en esta persona. Ese es el único caso. En diagnóstico, cuando ya sabemos que el paciente tiene un diagnóstico como tal, un trastorno psiquiátrico, entonces también en estos casos nosotros cortamos la conversación para evitar complicaciones en este. Otro de los puntos claves es el 3. Las preguntas. Las preguntas que nosotros le vamos a hacer a esa persona, a ese paciente, deben de ser abiertas y cerradas. Y también preguntas como cuando él no responde, con esa misma respuesta preguntarle o hacerle una pregunta. Por ejemplo, si la persona me dice, lo que pasa es que yo ahorita me estoy sintiendo un poco deprimida. ¿Por qué deprimida? Explíqueme usted cómo es eso de deprimida. Entonces ella me va a dar un concepto diferente al que yo tengo científicamente y el que yo me aprendí. Por eso hay que dejar que él hable. Solamente en las situaciones anteriormente mencionadas es donde vamos a cortar esa conversación. Tenemos otro de los puntos que son las técnicas. Las técnicas se las voy a montar ahí abajo en un comentario porque son un poco extensas, pero voy a hacerlo más conciso para que ustedes puedan entenderlas. Veamos lo que más me gusta a mí y lo que me emociona. La exploración psicopatológica. Por medio de esta nosotros vamos a determinar qué trastorno puede tener ese paciente, qué enfermedades puede tener ese paciente a nivel psiquiátrico. Entonces, de mi herencia yo les voy a dejar unas mnemotecnias. Esta mnemotecnia comencemos por la primera. La primera es apacosira. Apacosira hace referencia a las apariencias y conductas psicomotoras. Apariencias y conductas psicomotoras. La segunda mnemotecnia es cortemesca. Cortemesca hace referencia a el nivel de conciencia o la alteración de la conciencia. Vamos a medir ese nivel de conciencia. Vamos a medir la orientación temporoespacial y la capacidad de atención. ¿Sí? Con estas mnemotecnias nosotros vamos a mirar la conciencia, la orientación temporoespacial y la capacidad de atención hacia mí, hacia la persona que lo está entrevistando. Otra de las mnemotecnias es Funconis. Funconis hace referencia a las funciones cognitivas o cognitivas superiores. Y en esta están las capacidades de juicio, inteligencia y memoria. Esto lo vamos a valorar con lo que ya nosotros sabemos. En ese paciente, capacidad de juicio, inteligencia y memoria. Hacerle recordar las cosas, preguntarle dónde está, preguntarle por dónde vino, preguntarle qué propiedades son de él. Toda esta serie de preguntas caben en esta mnemotecnia. También realicé una serie de emojis en los cuales yo les voy a
a expresar por medio de estos muñequitos lo que es la emoción. A ver, cuando el paciente cambia de humor o de ánimo, es una característica importante para nosotros y es información fiable para diagnosticar a ese paciente. Vamos a mirar también cuando el paciente está deprimido o con ansiedad, cuando el paciente tiene una percepción del lugar en el cual él está, ¿sí? Un concepto del cual donde él está, si él nos dice, sáquenme de aquí de esta iglesia y estamos en el hospital, entonces ya nosotros vamos imaginándonos qué trastorno puede tener este paciente. Otro de los puntos claves es el lenguaje. El lenguaje nosotros lo vamos a valorar con la conexión mental, ¿sí? Que el lenguaje sea conciso, preciso y coherente en el momento y en el lugar donde nosotros estemos.